conectados, conectadas, bueno, gracias a las distintas redes que se van tejiendo, para conocer un poco más, ¿no? Todo lo que ocurre en lo largo y lo ancho de nuestra provincia y por supuesto también de nuestro país. Si recién están sintonizando, les digo que salgan abrigados, que hace frío aquí en nuestra comarca. Qué loco que el servicio meteorológico, cuando lo actualizás, te vuelve a Buenos Aires como si, no sé, estuvieras todos en Buenos Aires. Tenemos que estar. Una bronca te da. Bueno, Buenos Aires hacen 8 grados, si hay alguien escuchando de Buenos Aires. Aquí tenemos 1 grado en nuestra comarca, algo nublado con niebla me marca y la máxima es de 12. Pero nos vamos a ir a un lugar mucho más frío, ¿sí? Porque seguramente 1 grado termina siendo, nosotros siempre decimos qué frío acá hace 1 grado y demás. Bueno, los invito a irnos a nada más ni nada menos que Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque hace algunos días se dio a conocer un informe que salió en uno de los espacios más populares que tiene el canal C5N, ¿sí? A nivel nacional, en el programa Minuto 1, que está conducido por Gustavo Silvestre. Un informe denominado Se robaron el puerto de Ushuaia, una intervención escandalosa. Y esto bueno, causó por supuesto la visibilización a nivel nacional de algo que viene pasando hace varios meses en el puerto, que tiene que ver justamente con una intervención que realizó el Estado Nacional en enero de este año, ¿sí? Lo que muestra este informe es justamente a través de los propios trabajadores y trabajadoras del puerto, qué es lo que pasó el 20 de enero, cómo fueron de un día para el otro retirados de sus puestos sin saber demasiado qué es lo que va a pasar. Y queríamos conocer un poco cómo ha sido todo esto que ha ocurrido en estos meses allí, ¿no? Porque parece algo lejano, pero lo cierto es que es bastante fuerte escuchar que hay una intervención en un puerto, primero provincial, ¿no? O sea que ya de por sí es escandaloso que el gobierno nacional le quite esa potestad a la provincia, ¿no? En este caso. Bueno, para hablar un poco de esto y entender más qué es lo que está pasando, cómo se dio a conocer y bueno, a raíz de este nuevo informe que ha salido, dar más visibilidad a esta situación, lo tenemos en comunicación y le agradecemos por estos minutos al periodista Guillermo Worman que está con nosotros al aire. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día, te saluda Sofía desde Radio Encuentro Viedma. ¿Qué tal, Sofía? Muy buen día. Bueno, en un principio consultarte un poco y ponernos en tema desde el principio, ¿qué es lo que pasó en enero de este año puntualmente? En la madrugada del 22 de enero, con la asistencia de la Prefectura Naval Argentina, un grupo de funcionarios nacionales a las 12 de la noche interrumpió el ingreso del turno que empezaba a trabajar en ese horario. Dejaron el ingreso del puerto de Ushuaia un listado de solamente 16 trabajadores que podían ingresar a la planta de puerto, es de 170 trabajadores entre hombres y mujeres, por se le prohibió tanto a los trabajadores de la Dirección Provincial de Puerto como a las autoridades provinciales ingresar a la infraestructura de el puerto más importante que hay en el Cono Sur relacionado con el tráfico de cruceros a la Antártida, pero además un puerto que tiene una importancia geopolítica descomunal. El canal Beagle, que está enfrente a la ciudad de Ushuaia, es un paso bioceánico, vincula por un lado el Pacífico con el Atlántico, pero sobre todo entre octubre y marzo tiene un tráfico de aproximadamente 600 recaladas de cruceros que pertenecen a empresas multinacionales. Estamos hablando de un puerto público que tiene una actividad millonaria durante la temporada de verano. Bueno, justamente hay una denuncia ahí, ¿no?, que tiene que ver con qué es lo que está pasando y a dónde se está destinando esa plata que genera el puerto. ¿Hay información sobre esto? ¿Qué se sabe sobre esto? Bueno, la ANPIN es un organismo nuevo que crea la Libertad Avanza, es la Administración Nacional de Puertos y Navegación. Intervino con una resolución simple, le dio la orden a la prefectura, como les decía, de evitar el ingreso de las autoridades y trabajadores, y a los pocos días les informó a las empresas que debían empezar a pagarle a otra empresa estatal que es la AGP,
Administración General de Puertos. La AGP es una empresa estatal que el presidente Javier Milei la disolvió y que su única instrucción es liquidarse. Sin embargo, muy llamativamente, están instruyendo desde enero que depositen los fondos. Estamos hablando de un volumen anual aproximado de 25.000 millones de pesos en una cuenta del Banco Nación que pertenece a una empresa que está en disolución. Bueno, eso es lo que está sucediendo desde enero hasta ahora. Por lo tanto, el gobierno nacional está desviando fondos de la provincia a cuentas nacionales y en las últimas semanas empezó a hacer una batería de licitaciones públicas escandalosas, con sobreprecios, dirigiendo estas compras y contrataciones. Ya está judicializada esta situación porque la provincia y la Dirección de Puertos recurrieron al Juzgado Federal de Ushuaia. Lo que pasa es que el juez federal Federico Caronte se declaró incompetente y envió el expediente a la Corte Suprema. En este momento, la Corte está evaluando si se queda con el expediente resuelve o si le devuelven las actuaciones al juez federal de Ushuaia. Bueno, ahí también aprovecho a consultar con respecto a esta parte que vos decías que ya está en trámite judicial, digamos. ¿El puerto de Ushuaia, ahora que está intervenido, sigue siendo puerto provincial o qué es lo que se sabe? Porque ahí también, bueno, hay algo central, ¿no? Que qué es lo que va a pasar, si esto se trata de una intervención que entiendo que tiene un plazo, pero que ese plazo se puede alargar o no, o queda directamente en manos de Nación, ¿no? Miren, este es uno de los pocos puertos públicos estatales que hay en la Argentina. Hay, obviamente, muchos puertos desde el corredor del Paraná y todo el Atlántico Sur, Mar del Plata, Quequén, Puerto Madryn, incluso Comodoro, tienen puertos públicos, Río Gallegos, entre otros. La característica de este puerto es que es 100% estatal. No es un consorcio, no es una provincia con una empresa, no es una UTE, no son dos empresas, sino es un puerto estatal. ¿Qué hizo la Nación a través del Ministerio de Economía, que aloja a esta Agencia Nacional que es la ANPIM? Lo intervino el puerto provincial. Está intervenido, está usurpado, están usando como fuerza de seguridad a la Prefectura Nacional Argentina, que vendría a ser algo así como una guardia pretoriana que custodia que la Nación se haya podido quedar. Nosotros estamos diciendo abiertamente que se han robado el puerto y su recaudación. Cuesta mucho entenderlo porque es tan disparatado, tan autoritario, tan poco institucional, tiene tan baja calidad republicana, que uno si lo escucha dice, bueno, no puede ser. Bueno, lamentablemente está sucediendo un hecho inédito en la historia democrática de este país, que la Nación usurpe parte del territorio de una provincia, se quede con sus recursos y en este caso usando la prefectura se está aprovechando de la riqueza que genera este puerto. Ahora, ¿cuál fue el pretexto, si es que hubo alguno? Porque vos hablabas, ¿no?, de la acción violenta, incluso con la que llevaron adelante la intervención en enero, para concretar esto, ¿no? O sea, entiendo que hablaron como de irregularidades, de problemas. ¿Hay algo cierto detrás de eso? ¿Cuál fue el pretexto que usaron, digamos, de Nación para llevar adelante esta acción, no? Sofía, el año pasado, en el 2025, perdóname, la legislatura de la provincia dicta una ley que habilita que el puerto le preste, o sea, le preste dinero al Ministerio de Salud para terminar la obra de un hospital público que había sido abandonado con fondos de la Nación. Es decir, había en gestión anterior a nivel nacional un convenio Nación-Provincia por el cual el Estado Nacional inyectaba plata para terminar un nuevo hospital público en Ushuaia. Sabemos que el gobierno nacional abandonó obras del Procrear, rutas nacionales y obras que tenían compromiso nacional.
Como esto estaba abandonado, la legislatura le autoriza al puerto a prestarle 2.000 millones de pesos que el Ministerio de Salud le tenía que devolver al puerto. ¿Qué sucede ahí? Un trabajador del puerto que está autorizado a trabajar por el gobierno nacional, una suerte de colaboracionista, presenta una denuncia y dice, están desviando fondos del puerto al gobierno. Pero no es un desvío, una ley provincial que autorizó que el puerto le preste con intereses recursos al hospital que está en construcción para terminarlo. Bueno, la ARPIN dijo, esto es irregular, los fondos del puerto son del puerto, nosotros no estamos de acuerdo, intervienen el puerto de Ushuaia. Bueno, ahí hay una excusa, porque la verdad que no era que sacaban plata del puerto para dárselo a un hospital público, sino que se lo prestaban con intereses. Rápidamente la legislatura deroga esta ley y dice, bueno, si la excusa es que la ANPIN no está de acuerdo con la utilización de estos fondos, bueno, cancelamos esta ley, no llegó a transferirse un peso. Bueno, a pesar de esto, el puerto sigue intervenido, no puede ingresar ningún trabajador de puerto al puerto de la provincia, ninguna autoridad, y como te decía al principio de la nota, la nación se está apropiando de la totalidad de los recursos. El puerto recauda porque brinda servicios. Vienen cruceros que van a la Antártida, el puerto le cobra por día y por cantidad de metros de muelle que usa. Imagínate, en 3 meses habían recaudado más de 10.000 millones de pesos que están ingresando en una cuenta del Banco Nación de una dependencia nacional. Recién hablabas de la situación de los trabajadores, ¿no? Te pregunto cuántos trabajadores quedaron actualmente afuera, cuál es la situación puntualmente hoy de esos trabajadores que cumplían funciones dentro del puerto. Bueno, esto es muy particular, porque estamos hablando de trabajadores que no son empleados de la gestión del gobernador Melella. Son trabajadores que en promedio están hace 15 o 20 años trabajando en la Dirección Provincial del Puerto. ¿Qué pasó? Hay un grupo de colaboracionistas que los dejaron entrar. Y hay un grupo de entre 140 y 150 trabajadores que no los dejan entrar al puerto, pero además que les pagan el sueldo. La provincia hizo un convenio con los sindicatos y dijo, bueno, durante un año nosotros les vamos a pagar el sueldo porque la intervención duró un año. Bueno, ¿qué empezó a hacer la intervención? Empezó a sacar comunicados diciendo, nosotros somos más eficientes porque estamos trabajando con el 10% de los trabajadores, es decir, implementamos la motosierra y a raíz de que no pagamos el 90% de los sueldos, estamos teniendo superávit. Bueno, es el sinceramiento de un ajuste, de una brutalidad descomunal, porque están teniendo ganancia porque no le pagan el sueldo a 140 trabajadores portuarios. Es como, hagamos una analogía, es como que un padre de familia diga, con mi sueldo no compro comida, no le compro medicamentos a mis hijos, no pago la luz, el agua, el gas, y llego a fin de mes y tengo plata. Bueno, es este ajuste que está haciendo la ANPIN. Lo más descabellado es que con mucho orgullo emiten comunicados de prensa diciendo nosotros somos más eficientes porque no pagamos el sueldo de los trabajadores. Ese modelo que uno ve a nivel nacional, que dicen afuera empiezo a sacar gente de dependencias públicas, es lo que está replicando en la provincia de Tierra del Fuego. No, claro, realmente es muy descabellado todo lo que estamos escuchando y que está ocurriendo en nuestro territorio, nada más ni nada menos, ¿no? Bueno, venimos, tengo que hacer un poco alusión a lo que viene pasando en las últimas semanas en nuestro país, que es salir justamente a defender territorios, a estar en contra justamente de desalojos y demás, y en el mientras tanto está ocurriendo esto en una de nuestras provincias, en uno de los sectores de más importancia, no solamente económica, estratégica de nuestro país. Guillermo, consultarte un poco cómo ha sido también y qué es lo que se está viviendo allí, ¿no? En la propia comunidad.
¿Se ha salido, se piensa salir, más allá de los sindicatos que recién Mira, lo nombraste, ¿no? Sofía, lo que se ha dado es una reacción muy institucional. El gobierno presentó un recurso que lo tramita a la Corte. La Dirección Provincial de Puerto es un ente autárquico, hizo un recurso judicial. Los trabajadores presentaron 2 medidas judiciales que están en trámite, y en nuestro caso, yo soy periodista del diario El Fin del Mundo, hicimos un amparo para acceso a la información pública porque el ANPIN no nos quiere dar información. Hay una reacción institucionalizada, ha habido manifestaciones por un lado, pero los trabajadores organizados han hecho 2 causas judiciales. Se está a la espera de la decisión de la justicia federal. Yo te diré que no ha habido manifestaciones violentas, no hay intento de ingreso al puerto por la fuerza. Por el momento, tanto en la provincia como los trabajadores vienen siendo muy respetuosos de la vía del camino institucional. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sé, porque los ánimos se están caldeando. En este informe del C5N se la veía a una trabajadora portuaria madre, sí. Madre de un hijo con discapacidad, se desbordó en el medio de la nota, porque como ya van 7 meses de la intervención, la gente ya se empieza a angustiar. Ya no es una reacción política, sino empieza a sentir que su futuro laboral, que la calidad de vida de sus hijos, que el tener obra social, jubilación, empieza a estar en riesgo por estas políticas libertarias. Nosotros estamos a la espera que durante agosto la justicia empiece a hacer control de legalidad de esta barbaridad que se está produciendo en la provincia, porque no es un puerto nacional, no es que sea un ministerio al frente del ministro Sturzenegger que están metiendo la motosierra, es la motosierra nacional en jurisdicción de la provincia. Y la verdad que eso no corresponde. Lo que pasa es que todavía no hay un juez federal que esté poniendo límite a esta avanzada del gobierno nacional, en este caso contra la soberanía de la provincia de Tierra del Fuego. Guillermo, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Vamos a seguir, por supuesto, en comunicación, a ver si hay, bueno, vos lo decías, ¿no? Esperando también ahí la resolución de la justicia y ver cómo continúa, ¿no? Esto también. Sofía, gracias por el interés de lo que está sucediendo aquí en la provincia. Muy bien, un abrazo. Guillermo Worman es periodista desde Tierra del Fuego, hablando con nosotros de esto que está ocurriendo, ¿no? Él justamente está en el diario del Fin del Mundo, dando a conocer, ¿sí? Lo vienen trabajando, tratando.